La tormenta fue real. El desastre fue permitido. En solo 8 horas, Valencia se convirtió en una ciudad bajo el agua. Mientras las alertas llegaron tarde o no llegaron, ¿fue solo una tragedia climática? ¿O alguien decidió mirar hacia otro lado cuando aún se podía evitar? Lo que pasó ese día no fue una sorpresa, fue una cadena de errores o decisiones. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es lo que contaron en las noticias. Valencia bajo el agua. La tormenta que no debió sorprender. Valencia se convirtió en un escenario apocalíptico en menos de un día. No hizo falta una semana, ni un ciclón, ni siquiera una combinación de fenómenos extremos jamás vistos. Bastaron 8 horas. 8 horas de lluvia intensa para borrar calles, destruir hogares, arrastrar coches como si fueran de papel y convertir plazas en ríos furiosos. En ese breve lapso cayó sobre la ciudad el equivalente a un año entero de precipitaciones, una cantidad que normalmente se reparte a lo largo de 365 días, comprimida y descargada en una sola jornada. El resultado fue devastador. Más de 200 personas murieron, miles quedaron heridas, otras tantas desaparecidas y decenas de miles perdieron todo. Desde la costa valenciana hasta el interior, incluyendo puntos críticos como las Islas Baleares y Castilla-La Mancha, la infraestructura colapsó, las comunicaciones se cortaron y la respuesta fue, en muchos casos, inexistente. Las imágenes se viralizaron rápidamente. Autos flotando, casas destruidas, cuerpos rescatados entre el lodo y ciudadanos clamando ayuda desde los techos de sus edificios. Pero lo más impactante no fue la cantidad de agua ni la velocidad con la que todo se derrumbó. Lo más inquietante fue otra cosa. Esto no fue una sorpresa. La tormenta que arrasó Valencia tiene nombre. Se llama Dana, una depresión aislada en niveles altos. En otras palabras, una gota fría. No se trata de un fenómeno nuevo ni desconocido. De hecho, los meteorólogos españoles la estudian desde hace décadas. La región de Levante es particularmente propensa a estas formaciones, sobre todo en otoño, cuando el mar aún conserva el calor del verano y se combina con masas de aire frío procedentes del norte. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan previsible haya causado una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de España? Las señales estaban ahí. Los satélites lo vieron. Los modelos meteorológicos lo indicaban. Incluso algunos informes emitidos por instituciones científicas internacionales advertían con semanas de antelación sobre la posibilidad de eventos extremos en el Mediterráneo occidental. ¿Dónde estaban las alarmas? ¿Dónde estuvo la preparación? La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, emitió una alerta roja en la mañana del 29 de octubre. Sin embargo, la alerta oficial de las autoridades locales, que debería haber llegado a los ciudadanos por SMS, se envió recién a las 8 p.m., cuando el agua ya había entrado a miles de viviendas y varias personas habían muerto. ¿Cómo se explica ese retraso? ¿Falta de coordinación? ¿Ineficiencia? ¿O hubo algo más? Este no fue un fallo tecnológico, fue un fallo humano. Y lo más preocupante es que no fue accidental. Durante años, los expertos han hablado de un fenómeno creciente, la estacionalidad rota. Es decir, el hecho de que las estaciones ya no se comportan como antes. El otoño no se presenta con lluvias suaves y progresivas, sino con largos periodos secos interrumpidos por lluvias torrenciales. Es la nueva normalidad climática. Y Valencia, tristemente, lo acaba de confirmar. Un documento del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, publicado en 2022, señalaba que el Mediterráneo es una de las regiones del mundo que más rápido se está calentando, y que eso conlleva un aumento de fenómenos como los Dana, depresiones aisladas, estacionarias y con capacidad destructiva por acumulación. ¿No lo sabían las autoridades? ¿O simplemente no querían actuar? Porque actuar cuesta. Actuar implica invertir en drenajes, modernizar infraestructuras, rediseñar urbanismo y sobre todo enfrentar la verdad incómoda que muchos de nuestros modelos de desarrollo están construidos ignorando las advertencias de la ciencia. Y si esas advertencias se hacen realidad, alguien debe asumir la responsabilidad. Y eso, en el mundo político, es casi una sentencia de muerte. Por eso, cuando una tormenta conocida
prevista y anunciada logra destruir una ciudad entera, la pregunta que flota no es solo ¿qué falló?, sino ¿quién dejó que fallara? Porque si algo queda claro tras el desastre de Valencia es que las decisiones más importantes no se tomaron cuando debían. Los modelos estaban ahí, los informes existían, el conocimiento técnico no faltó, lo que faltó fue voluntad. Voluntad para prevenir, voluntad para invertir, voluntad para escuchar. Y tal vez, si afinamos el oído, escuchemos también otra cosa, un silencio incómodo. El de quienes, sabiendo lo que podía pasar, optaron por no incomodar a sus superiores, por no interrumpir una cumbre climática con una catástrofe nacional, por no sonar la alarma antes de que fuera políticamente oportuno. Valencia no fue solo víctima de una tormenta, fue víctima de un sistema que aún prefiere reaccionar en lugar de anticiparse. Y ese sistema, si no cambia, está condenado a repetir los mismos errores, con nuevas ciudades, con nuevas víctimas. ¿Y tú que estás viendo esto, de verdad crees que esto no puede volver a pasar? Si esto te parece alarmante, imagina lo que no te están contando. Suscríbete y comparte este video para que más personas despierten, porque lo que se ocultó en Valencia podría repetirse donde tú vives. Dana o distracción. El clima como chivo expiatorio. Después de cada desastre, surge la narrativa oficial. Una historia cómoda, simple, que pone el peso de la tragedia en algo natural, algo inevitable, algo que nadie podría haber previsto. En el caso de Valencia, esa historia tiene un nombre, Dana. La Dana, depresión aislada en niveles altos, fue señalada desde el primer momento como la gran culpable del colapso. Una gota fría, estacionaria, aislada del jet stream, que encontró condiciones ideales en el este de España para descargar toda su furia. ¿Pero es eso toda la historia? ¿O fue más bien el chivo expiatorio perfecto? Comencemos por lo básico. Sí, la Dana es un fenómeno meteorológico real. De hecho, es bastante común en el sureste de la península ibérica, sobre todo en otoño. Se forma cuando una masa de aire frío se separa de la corriente en chorro polar y desciende a niveles más bajos, interactuando con masas de aire cálido y húmedo, como las que suelen formarse sobre el mar Mediterráneo. Esa interacción puede generar lluvias intensas y persistentes. Esto no es nuevo, ha pasado antes. Pero aquí viene el primer detalle incómodo. No todas las danas son iguales. Lo que ocurrió en Valencia fue una dana perfectamente alimentada por un conjunto de factores que ya se habían alineado días antes. El Mediterráneo estaba inusualmente cálido tras un verano abrasador. El aire caliente y húmedo ascendía sin freno. La gota fría llegó justo cuando debía, y encima la urbanización extrema de las zonas costeras, llena de cemento, sin espacios de drenaje adecuados, preparó el escenario ideal para una catástrofe. Valencia era un cóctel preparado. Solo faltaba agitarlo. Y sin embargo, nadie lo vio venir. O eso dicen, porque el discurso dominante fue claro desde el inicio: el clima es impredecible. Los modelos no anticiparon esta magnitud. Las condiciones cambiaron de un momento a otro. Palabras que suenan científicas, pero que al examinarlas con cuidado revelan grietas. Muchos meteorólogos independientes y no tan independientes habían advertido días antes que las condiciones en el este peninsular eran propicias para una tormenta extrema. Algunos incluso señalaron la posibilidad de una dana estacionaria. Se emitieron alertas técnicas, se analizaron mapas satelitales, se hicieron publicaciones, pero nada de eso llegó al público general. ¿Por qué? Aquí es donde la pregunta comienza a incomodar. ¿Hubo un fallo de comunicación o una decisión consciente de no comunicar? Porque el 29 de octubre no era cualquier fecha. Era la antesala de la COP29, la cumbre climática más esperada del año. Las naciones del mundo estaban a punto de reunirse en Bakú para discutir, debatir y negociar sobre el futuro del planeta. Los ojos del mundo estaban puestos en los compromisos de reducción de emisiones, en la transición energética, en los millones de vidas que podrían salvarse si se actuaba a tiempo. Y de repente, Valencia, una ciudad europea moderna sumergida en agua. Un sistema de alertas que falló. Una respuesta institucional lenta y torpe. Una catástrofe que ensombreció la narrativa esperanzadora del evento climático más importante del año. ¿Fue casualidad? Porque si algo quedó claro en los días posteriores es que el discurso político intentó,
con todas sus fuerzas, reducir lo ocurrido a una simple tormenta, una dana, una anomalía, algo natural, nada que deba inquietar demasiado, nada que requiera dimisiones, nada que cuestione decisiones pasadas. Pero el clima, por sí solo, no construyó las ciudades sobre zonas inundables. El clima no ignoró informes de vulnerabilidad urbana. El clima no recortó presupuestos en infraestructuras hidráulicas. El clima no envió las alertas 8 horas tarde. Todo eso fue humano. Y no fue un accidente. Es más, si uno mira con atención el patrón que se ha repetido en otras tragedias climáticas recientes, verá un patrón inquietante. Se culpa al clima para evadir responsabilidades. Se habla de lo imprevisible, de lo atípico, de lo nunca visto, para esconder que muchas veces sí se vio venir, solo que era más conveniente mirar hacia otro lado. ¿Y a quién beneficia esa ceguera? A quienes gestionan presupuestos sin control ciudadano, a quienes posponen decisiones incómodas amparados en la falta de certezas, a quienes necesitan una excusa perfecta para decir, nadie podía haberlo evitado. Porque si lo ocurrido en Valencia fue impredecible, entonces nadie tiene la culpa. Y si nadie tiene la culpa, no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, todo sigue igual. Hasta la próxima, Dana. Pero tú y yo sabemos que las cosas no son tan simples. No cuando la ciencia ya advertía que las tormentas están volviéndose más lentas, más cargadas, más estacionales. No cuando la ciudad llevaba años ignorando recomendaciones sobre permeabilidad del suelo. No cuando los sistemas de drenaje eran claramente insuficientes para un evento de esta magnitud. ¿Negligencia o estrategia? Esa es la pregunta que muchos no se atreven a hacer. Pero aquí no venimos a repetir lo que dicen los boletines oficiales. Venimos a mirar entre líneas, a conectar los puntos, a preguntarnos si realmente fue solo el clima o si alguien necesitaba que todo pareciera natural. Porque cuando todo parece natural, nadie investiga, nadie exige, nadie cambia nada. Y mientras tanto, el siguiente desastre ya se está gestando. En alguna costa, en alguna ciudad densamente poblada, en algún punto del planeta donde ya se habla de récords de temperatura y acumulación de humedad. Pero aún hay tiempo. Tiempo para mirar con otros ojos. Tiempo para dejar de tragarnos el cuento del evento impredecible, los silencios del poder y la furia de la gente. El agua no fue lo único que arrasó Valencia. También lo hizo el silencio. Un silencio institucional, mediático, político. Uno que duele más cuando se mezcla con barro, sirenas tardías y llamadas de emergencia que nadie respondió. La tormenta se formó con días de anticipación. Los mapas meteorológicos mostraban con claridad el riesgo. Se activaron alertas técnicas, pero la reacción política llegó demasiado tarde. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, emitió una alerta roja por lluvias extremas la mañana del 29 de octubre, pero la notificación pública oficial, aquella que debía llegar a los móviles de los ciudadanos, fue enviada recién después de las 8 p.m. Para ese momento, Valencia ya era un mosaico de caos. Muchos no alcanzaron a escapar. Otros lo intentaron, pero quedaron atrapados en sótanos, garajes o avenidas convertidas en ríos. Algunos murieron intentando salvar a sus hijos, otros intentando mover sus coches antes de que el agua los destruyera. ¿Cómo explicar que un sistema de alertas que ha funcionado para proteger satélites, vuelos y centrales eléctricas no haya funcionado para proteger vidas humanas? El error no fue técnico, fue político. Y si vamos a hablar con claridad, hay que decirlo. El sistema falló desde arriba. Las decisiones no se tomaron cuando se debían tomar. Las órdenes no llegaron cuando debían llegar. Y mientras los ciudadanos intentaban sobrevivir, el aparato institucional permanecía inmóvil, inexplicablemente mudo, y cuando por fin se habló, el mensaje fue el equivocado. No se asumió responsabilidad, no se pidió perdón, no se explicaron los fallos. Lo que se hizo fue poner en marcha un operativo de limpieza y normalización a contrarreloj, mientras se silenciaban los reclamos más incómodos. Las cámaras mostraban brigadas sacando lodo, voluntarios barriendo calles, políticos visitando zonas afectadas con chalecos reflectantes. Pero las voces de las víctimas eran relegadas a los márgenes, como si la indignación colectiva pudiera ocultarse tras un encuadre bien calculado. Pero la gente habló. Y habló fuerte.
En una de las movilizaciones más grandes que se recuerden en la ciudad, más de 80,000 personas salieron a las calles. Protestaron frente a edificios gubernamentales. Gritaron nombres. Exigieron explicaciones. Querían saber por qué se había tardado tanto, por qué no se evacuaron zonas críticas, por qué se minimizó el riesgo cuando todo apuntaba a una tormenta sin precedentes. El rey de España visitó la ciudad días después del desastre. Su llegada fue simbólica, pero también desastrosa. Mientras caminaba entre los restos de casas destruidas y calles embarradas, fue recibido con gritos de «vergüenza, fuera y basta de mentiras». Algunas víctimas, todavía en shock por lo ocurrido, lanzaron barro al paso de la comitiva real. No fue un acto de rebeldía sin sentido, fue una expresión de dolor y sobre todo de abandono, porque eso es lo que muchos sintieron durante esas horas. Abandono total. La furia ciudadana no se basa en teorías, se basa en hechos. Uno de ellos es la cronología de las alertas. Las autoridades regionales tardaron más de 12 horas en enviar la advertencia oficial en una emergencia climática. Eso es una eternidad. La diferencia entre la vida y la muerte, entre evacuar a tiempo o morir atrapado en casa. Otro hecho. La infraestructura de Valencia no estaba preparada. La ciudad ha crecido de manera desordenada durante décadas. Urbanización masiva, suelos impermeables, red de drenajes anticuada, sistemas de control hidráulico que datan de mediados del siglo pasado. Todo eso, mezclado con lluvias históricas, dio como resultado un colapso inevitable. Pero aquí viene lo más grave. Todo esto se sabía. En 2019, un informe técnico del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos advertía que los sistemas de drenaje de Valencia eran insuficientes para enfrentar una dana intensa. El informe fue entregado al ayuntamiento. ¿Qué se hizo con esa información? Nada. Quedó archivado. Y cuando se dio el desastre, los responsables políticos repitieron la frase que más se ha escuchado en las últimas décadas. Nadie lo vio venir, pero sí se vio venir. Solo que no convenía actuar, porque actuar implica invertir, prever, incomodar intereses urbanísticos, exigir reformas impopulares. Actuar implica poner la vida de las personas por encima de conveniencias partidistas. Y eso, al parecer, sigue siendo demasiado pedir. Por eso el pueblo respondió como respondió. Porque no fue solo una inundación. Fue el reflejo de una política que no escucha, que no previene, que no protege. Fue la gota, literal, que rebalsó un vaso lleno de promesas vacías. En medio de todo esto, se intentó imponer una narrativa de unidad, de esperanza, de reconstrucción. Se exaltó a los voluntarios, con razón. Se agradeció a las fuerzas de seguridad, también merecido, pero se evitó a toda costa hablar de responsabilidades. Los grandes medios centraron su cobertura en las labores de limpieza, en las historias de superación, en los gestos solidarios. Todo eso está bien, pero lo urgente era otra cosa: explicar por qué se falló tan estrepitosamente. Y ahí, el silencio volvió a ganar. Pero este silencio, por suerte, ya no es absoluto. Cada vez más personas están cuestionando. Cada vez más voces piden reformas. Y cada vez se hace más evidente que no fue solo el clima, fue el sistema que lo dejó pasar. Reconstrucción o reinicio silencioso. Cuando el agua se retira, lo que queda no es solo barro, quedan escombros, quedan casas rotas, quedan familias fragmentadas, pero también quedan preguntas. Preguntas que, si no se responden, se convierten en fantasmas. Y como todo en la política moderna, lo importante no es siempre resolver, sino pasar página rápido. Eso es lo que empieza a ocurrir en Valencia. El discurso oficial cambió de la tragedia al optimismo, del nadie lo vio venir al vamos a reconstruir. Y ese verbo reconstruir parece una solución, pero a veces es solo una excusa. Una excusa para que quienes lo perdieron todo vendan por desesperación. Para que se instale la narrativa de que, tras el desastre, los precios bajaron y que ya no hay valor en lo que quedó. Y mientras tanto, los inversionistas compran en silencio locales comerciales, terrenos enteros, viviendas destruidas, todo con descuento, porque en esta historia el lodo se seca, pero la especulación florece, y donde antes había hogares,
mañana podría haber centros comerciales, porque reconstruir sin aprender nada es repetir el error con una nueva capa de pintura, y es exactamente lo que se está empezando a hacer. Los planes de recuperación impulsados por el gobierno regional y nacional no contemplan las nuevas realidades climáticas. Se habla de reubicar familias, de limpiar calles, de reparar lo dañado, pero no se está repensando el modelo urbano, ni se están rediseñando las infraestructuras hidráulicas con parámetros climáticos actualizados. No se está hablando de permeabilidad del suelo, ni de planes de evacuación digitalizados. No se está invirtiendo en inteligencia predictiva. Solo se quiere volver a como estaban las cosas, como si volver a la normalidad fuera suficiente. ¿Pero qué es la normalidad cuando ya sabemos que el clima está cambiando? ¿Qué sentido tiene restaurar un sistema que se quebró con la primera gran tormenta? ¿Y si esa vuelta a la normalidad fuera, en realidad, una forma de enterrar la culpa bajo cemento fresco? Algunas voces técnicas han propuesto ideas innovadoras. Construir parques inundables como los de Copenhague, instalar sensores de humedad y presión atmosférica en tiempo real, reactivar cauces naturales en zonas urbanas para aliviar el drenaje, reformular los códigos de edificación para zonas en riesgo, pero muchas de esas propuestas han sido ignoradas o archivadas. ¿Por qué? Porque lo innovador incomoda. Porque cambiar de verdad requiere romper con viejos acuerdos, con intereses inmobiliarios, con estructuras de poder que se benefician del status quo. Y a veces, aunque suene duro decirlo, es más fácil esperar la próxima tragedia que prevenirla. Y aquí entra una pregunta incómoda. ¿Y si lo que pasó en Valencia no solo fue una catástrofe? ¿Y si fue también un ensayo silencioso para evaluar cómo responde la población, cuánto tarda en movilizarse, qué tan rápido olvida? La idea puede parecer descabellada, hasta que la analizas fríamente, porque lo que vimos en Valencia no fue una simple falla de gestión. Fue una serie de decisiones estratégicas, omisiones repetidas, una narrativa mediática perfectamente alineada y una respuesta oficial medida al milímetro. Se minimizó, se desvió el foco, se lavó la imagen y ahora se reconstruye, sin rendir cuentas. En menos de 2 semanas, la conversación mediática ya había cambiado. Se hablaba del turismo, de la recuperación económica, del espíritu solidario. Y sí, todo eso es valioso, pero es peligrosamente conveniente para quienes desean pasar página sin enfrentar las raíces del problema. Y lo más alarmante es que esta fórmula podría repetirse en otra ciudad, en otro país, en otra costa, donde las aguas calientes del océano ya están generando anomalías. Y si eso ocurre, si se repite el patrón, ¿tendremos el valor de volver a hacer las preguntas que ahora nos estamos planteando? Porque al final, lo que está en juego no es solo reconstruir calles, es reconstruir nuestra forma de entender la responsabilidad, el futuro urbano, el rol del poder ante el desastre, y eso no se logra con palabras bonitas ni con fotos en inauguraciones. Se logra con cambios reales y con memoria. Una sociedad que olvida es una sociedad vulnerable. Y hoy, Valencia está al borde del olvido, no porque su gente lo quiera, sino porque el sistema está diseñado para enterrar rápido todo lo que incomoda. Pero tú estás aquí. Y eso significa que todavía hay quienes quieren entender más allá del titular, más allá del discurso oficial. Así que antes de cerrar este video, quiero dejarte con esto. Tal vez no podamos evitar la próxima tormenta, pero sí podemos decidir qué hacemos antes de que llegue. Y si crees que lo de Valencia fue el final, no lo fue. Te invito a ver este otro caso igual de inquietante, impactante. Presas colapsan sin previo aviso y todo queda grabado. Algunas por lluvias extremas, otras por años de abandono, pero todas por errores que pudieron evitarse. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente.